Cafeteros, no quiero que penséis que a mí me disgusta el reggaetón, que yo no escucho las emisoras de radio más sonadas, pero ayer, no importa cuando escuches esto, cafetero, ayer puse por error una emisora de estas que solo y exclusivamente ponen rock. El locutor estaba presentando la archifamosa requetemanida superpuesta en todas las películas canción de Should I Stay or Should I Go y apostilló de los inimitables de Clash. No me parecería una frase del todo incoherente, de no ser, porque segundos después el locutor hacía hincapié en la importancia de este grupo en las corrientes posteriores del punk. Entonces pensé que The Clash no eran tan inimitables. No voy a seguir por el camino de la música, cafeteros, que ya he andado suficiente sobre terreno pedregoso y desconocido para mí. A mí lo que me interesa es eso de la imitación, o de la imposibilidad de la imitación. Este suceso me dejó pensativo por un rato. Girard ya habló largo y tendido de la imitación, por no mencionar a Aristóteles y a otros tantos filósofos que ahora no toca explicar. Pero a mí, la reciente lectura de Imitación del hombre de Ferran Tutén me ha quebrado un par de esquemas, así que decidí comentárselo a mis amigos Joaquín y Luis y por supuesto a todos vosotros, cafeteros. Y si os quiebra un par de esquemas, pues me alegro, y si os hace reír, pues me alegro todavía más. Luis nos habla, por otro lado, de guerras nucleares y de cómo las superpotencias están dispuestas a imitar un ataque de otra superpotencia aunque la mímica mortal solo lleve a la destrucción del mundo. También cuenta cómo se hizo pasar en Oxford por un chef español que buscaba el sabor perfecto. Imitaba Luis, así, a los grandes cocineros con frases grandilocuentes y una solemnidad propia de las cocinas más estrelladas por la guía Michelin. Y en esa divertida imitación, acabó diciendo que él, como chef, buscaba imitar el mejor de los sabores que se encuentra en la Inglaterra y que solo podréis descubrir, cafeteros, si seguís escuchando. Joaquín es Joaquín. Inimitado, porque todo el mundo que lo intenta falla. Imitable, porque todo el mundo desea imitarlo. Y, por supuesto, querido por todos. Saca punta a la cuestión de la imitación en el ámbito, cómo no, de lo religioso. Su tono hoy era más serio porque se ha dado cuenta de que todas las playas del mundo intentan imitar su playa predilecta, la playa más bella y más suya de la tierra. Os recomiendo, cafeteros, que leáis una columna en El Debate de nuestro amigo José María Contreras Espuñ, La playa de Fuengirola, que trata un poco sobre este tema. También os recomiendo que leáis mucho este verano, muchos libros. Aunque sea el verano asfixiante, aunque no tengáis aire acondicionado, leed muchísimo. Y si alguien os pide que os quitéis la corbata, negaos, es una trampa. Solo puede arrebataros la corbata a la mujer de vuestra vida. Todo lo demás es totalitarismo barato. Un abrazo fresco, cafeteros, y hasta pronto. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Estás bien o no? Porque no me has respondido. ¿No he dicho? Hola, ¿qué ¿Has tal? dicho hola, Sí. qué tal? He dicho hola, ¿qué tal? Sí, encendí el micro, esta vez sí. Pero, o sea, la pregunta es si estás bien o no, Jaime. No, pero esto son respuestas no oracionales, ¿no? Es responder por responder. ¿Qué tal? Esto lo decía un cura de, bueno, no sé cómo lo acabado, pero un cura lo decía muy gracioso, decía, yo hay una señora que le pregunto siempre, ¿qué tal? Y ella me contesta siempre, ¿bien o se lo cuento? Pues eso, no, súper bien, ¿eh? Digo, no te lo voy a contar, pero estoy muy bien. Sé que se Joaquín, contradice, ¿eh? Hola, ¿qué tal? estamos con Joaquín también. Joaquín, Hola. ¿cómo estás? Yo bien. No, ¿cómo estás? Mal. Es que yo conozco a un tío, Joaquín, conozco a un tío que te caería la mar de bien, que te pregunta, ¿qué Doctor tal? Jesus. Bueno, es un tío afectado, es decir, es un movimiento católico, tal, pero Vale. que quizá es un converso demasiado excéntrico o efusivo, no sé cómo llamarlo. Entonces él te pregunta, ¿qué Intenso, la tal? palabra. Él te pregunta, ¿qué tal? Tú le contestas, bien, y entonces te dice, no. Y te mira intensamente y te dice, ¿pero qué tal? Y te vuelve a preguntar. Te pregunta, o sea, te mira el alma y te dice, ¿qué tal? Ahí. Sí, porque entiende que ha de haber roña, o sea, tienes que estar jodido, ¿no? Porque sí, o sea, si no, no entiende la vida, no estás viviendo de verdad. Y si le dices que bien otra vez, ojo, porque estás yendo contra la noción de pecador. Entonces Escupe. pensará, pues muy mal, entonces. Eh, Sin más, era la manera de empezar, De hecho, me contaron, ahora que vengo de Oxford, unos americanos, que él tenía como su propia versión allá de intensidad, que consistía en... Era un movimiento católico, me parece,
que cuando iban a visitar la iglesia y tal, se te acercaba por la espalda y te decía, ¿quieres rezar 5 minutos conmigo? Tímidamente a la oreja. Exacto. ¿Quieres rezar 5 minutos conmigo? Y me decían que sentían la presión de decir, claro, si les digo que no, se van a pensar bueno, que no sé, que les desprecias o algo. Y como A que ver, muchos caían. no te voy a decir nada, yo no quiero decir nada, pero si alguien me dice esto, yo le digo, colega, yo es que no te agradezco, cariño, pero yo es que a mí lo que tú me ofreces no me va. Hombre, Lo que yo creo tú que no puedes. puedes soltar el codo y le puedes hacer daño del susto. Puedes reaccionar Ah, un poco a la defensiva. sí, o sea, yo creo que es algo cultural. Aquí no funcionaría, me da la impresión, porque a mí me dice, ¿quieres rezar 5 minutos conmigo? Y diría, no. Gracias. Soy menor. Exacto. Ya rezo solo. Muchas gracias. Es hablar con Dios, no contigo. Bueno, sin más, ya después de esta breve introducción, veníamos, bueno, hacía tiempo que no grabábamos, pero veníamos a hablar fundamentalmente de un tema que pues, a mí me ha traído. Y A nos ver, va yo a empiezo y luego presentar. continuáis vosotros. Al final, Ujú. ¿os habéis dado cuenta de que los podcasts en los que sale Joaquín lo petan? Los últimos. O sea, incluso más que un invitado. Incluso, O Pero sea, que varios por invitados. qué lo dices como otra sorpresa? Yo lo ya, tengo clarísimo, ya lo sabía yo. Jaime, esta es Vale, típica no, en el cosa que ¿qué? sabemos, pero no decimos para que Joaquín no nos cobre. Ya. Si tú lo Bueno, sueltas, nos va a empezar eh, a adquirir privilegios. Joaquín, ¿quieres rezar 5 minutos conmigo? oye, Bueno, va. eh, Empiezo. Vale. empezamos. Yo voy a hablar de la imitación. ¿De la? De la imitación. Había Me entendido he la leído un libro inmigración. me he leído Y he un libro de pensado, ya Espera, está. que filosofía. yo tampoco lo acabo de entender. Emigración, No, imitación, No, imitación. imitación. vale, vale. Entendido. Vale, o sea, Me Jaime, he leído un libro que salió en espera, 2000. Jaime, antes de empezar, Joaquín, Hemos hablado primera de lo del impresión. libro. Habíamos hablado del libro, Jaime. O sea, A no ver, quiero decir nada, Joaquín, pero. que yo, Vale, vale. esa autoestima, yo necesito bibliografía para sentirme seguro. No, es que el tema no me lo voy a inventar, lo vi allí y flipé y creo que es que se lo debemos al señor que lo ha escrito porque, bueno, nos ha sugerido el tema. El Vale, tío, pero. Y una cosa, antes de que continúes, ¿tú crees, Luis, que a lo mejor Jaime, a la hora de defender una opinión, es para no defenderla con su propia opinión, dice, no, es que he leído un libro que dice esto? A mí me lo hace Dice él, constantemente. Sí, sí, sí. O sea, pero o sea, hasta la discusión más nimia. O sea, el otro vale. día, para justificarme que el Barça era peor que el Valencia, me dijo, no, porque como decía El Max libro Weber, de... y yo Exacto, digo, con el bueno, no libro de creo. Max. Vale, Jaime, Solo estoy perdona, aplicando continúa. los principios de Max Weber. Si No, te no, no. enfadas con Max Weber, no conmigo, Luis. Eso lo hace mucho. los hay que recurren a la Biblia, ¿eh? O sea que cuidado, porque ya es acudir al libro con mayúsculas. No, pues el libro del que os voy a hablar se llama Imitación del hombre, ¿vale? Creo que es del 2019, no sé. O sea, lo escribió en catalán previamente, es un filósofo de la Universidad de Blanquerna, de aquí de Barcelona, que se llama Ferran Tutén, es de origen francés o yo qué sé. Bueno, el tío Amigo del podcast, por cierto. es amigo del podcast, sí, sí. Bueno, el libro es una pasada, porque desde el principio ya no es un libro de filosofía en un sentido ultra academicista, aunque es verdad que cita un montón y hay citas para aburrir, pero sino la forma en la que él empieza el libro, él dice, es que yo desde pequeño siempre me he dado cuenta de que tengo cierta tendencia a imitar a la gente, ¿no? Y es un tema, el de la imitación, que siempre me ha dado vueltas, ¿no? Y había otros filósofos que lo han tratado, Girard y tal, el tema de la mímesis, ¿no? De que los pueblos se imitan y, bueno, en fin. La cuestión es que el tío empieza a desarrollar el tema de la imitación y plantea cosas tan sencillas como, pues, en una comida familiar, ¿no? Yo empecé imitando a mi primo porque era el más molón, o explica que hay experimentos en una universidad estadounidense en la cual lo que hacen es, perdón, un experimento en el que ponen a 5 voluntarios con otros 5 que son los científicos, son parte del equipo que está haciendo el experimento, pero los voluntarios no lo saben. Y entonces lo que hacen la parte del equipo que está haciendo el experimento con los 5 voluntarios es hacer gestos muy marcados.
y generan conversación con los 5 voluntarios. Y digamos, van por turnos, es uno con uno. O sea, uno de los voluntarios con uno del grupo de investigación. Y lo que le han dicho a los voluntarios es, tú vas a tener una conversación con este y nosotros vamos a observarte, ¿no? Eso es lo único que le han dicho. Entonces, los 5 miembros del grupo que están haciendo el experimento con los voluntarios, cada vez que les toca hablar con uno de los voluntarios, como digo, hacen gestos muy marcados y sacan conversación, etcétera. Y entonces los científicos estudiaban cómo los gestos e incluso algunas expresiones muy, muy, muy señaladas eran imitadas por los voluntarios. Pero no en todos los casos. Y entonces se les preguntaba a los voluntarios después, a posteriori, por qué habían imitado, o no por qué habían imitado, se les preguntaba qué opinaban de las distintas personas. Y resulta que los voluntarios decían que les habían caído mejor aquellos a los que ellos habían imitado. Digamos, el estudio decía que, bueno, que al final tú imitas a quien admiras o a quien te cae bien incluso, repites pues, sus expresiones y que al final nosotros somos lo que imitamos, ¿no? Y punto. Pero hay un momento en el libro que llega, o sea, ahí ya llegó, me explotó la cabeza, porque habla de otro experimento con monos en una isla perdida, no sé, el Pacífico, no me acuerdo, en el que unos biólogos les enseñan a un grupo de monos pequeñitos, de chimpancés pequeñitos, a abrir una caja donde hay un alimento, un plátano, no me acuerdo qué era. Y les explican la forma, o sea, les enseñan, les muestran la forma de abrir la caja y además les enseñan alguna otra técnica, algún otro movimiento que es totalmente inútil para abrir la caja. Entonces luego le dan la caja a los chimpancés y casi todos los chimpancés en un alto porcentaje abrían la caja para coger alimento y no imitaban el movimiento inútil que no servía para abrir la caja. Bien, pues luego se realizó este experimento, además en varias ocasiones en distintas universidades de Estados Unidos y creo que también estos biólogos también lo realizaron, pero bueno, la cuestión es que se repitió muchas veces este experimento con niños pequeños. Y en un altísimo porcentaje, decía, en una media de un 80%, 60% de los niños, repetían todos los movimientos, incluyendo el movimiento inútil que no servía para abrir la caja. ¿Vale? Conclusión de este estudio, que el ser humano no es que imite, o sea, que se construya imitando a la gente que admira, sino que es que incluso imita aquello que es inútil, que no sirve de nada. Y entonces el tío ponía el ejemplo, o sea, comparaba, perdón, este ejemplo, este experimento con la ideología. Decía que los seres humanos preferimos adherirnos, imitar un listado de ideas súper complicado y con muchas ideas inútiles porque las imitamos de alguien que nos impacta, en vez de pensar si son útiles o en vez de pensar si son válidas o son verdad. Esto es espectacular. O sea, bueno, no sé, a mí me ha dejado bastante sorprendido. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Qué os parece? Bueno, no sabía que ibas a mencionar religión. Ahora que... Es que él no lo ha mencionado, pero él lo pone como ejemplo. O sea, que iba para ahí. Vale. No, él lo pone como ejemplo. Él dice que dice ideologías políticas, religiones, en muchos ámbitos el ser humano decide no pensar, no pensar que es verdadero o que es útil y simplemente se adhiere. Dice, utiliza el mecanismo de la mímesis, el mecanismo de la imitación y le es más fácil, tiene más tendencia a eso, tiene más tendencia a la ideología, al pensamiento ideológico y en ello incluye la religión digamos que el razonamiento lógico. Me ha gustado mucho, ahora en serio. O sea, de hecho, al principio ha sido un poco lo que en inglés llaman curveball, que significa que es como una especie de... que al principio... No te lo esperas. Exacto, no parecía. Te vas por un lado y ya ha quedado ahí. Y al final me ha gustado, sí, o sea, se ha acabado bien. Pero de hecho, más te digo, yo había estado, bueno, no había estado, pero había escuchado la charla que había dado sobre este libro, pero no me había quedado una idea tan clara como la que has explicado tú. O sea, que enhorabuena, Jaime. O sea, sí que recuerdo que habló de Pujol, que era el expresidente, bueno, que es el expresidente de la Generalitat, y que se fijaban que su partido imitaba muchísimo sus gestos. Pero es muy buena consideración esta, de que al final imitamos cosas absurdas o no tan útiles solo porque la gente nos mola. Entonces, de ahí se deduce que para tratar de difundir tus ideas políticas tienes que conseguir a gente guay, o sea, el líder, que haga que el resto de la gente la imite. Porque entiendo, no sé si Jaime va por ahí el argumento, de que la masa se mueve sobre todo por imitación de líderes.
de grandes líderes, más que por ideas racionales, lo cual es bastante obvio. Si no, el mundo académico estaría gobernando y no cobrando lo que cobra en la universidad. Sí, me ha parecido interesante, Jaime. O sea, Bueno, a buena mí, reflexión. ya que estamos con el tema de la religión, yo hubo un momento en la lectura en que me desesperé porque No, dije, no estábamos con el tema de la religión, pero adelante. no, porque Joaquín lo quería sacar y es verdad que lo saca el autor y creo que el autor no es cristiano, me parece, ahora no estoy seguro. Pero bueno, la cuestión es que yo estaba ahí con el run run porque a mitad de lectura, bueno, él está diciendo que en el fondo, bueno, es que llega a un punto filosófico bastante extremo, bastante complejo, ¿no? Porque dice que en el fondo el yo no existe, no llega a decir que no existe, sino que es un mero espejo que busca imitar constantemente. Entonces, claro, si tú, o sea, piensa ahora, Joaquín, por ejemplo, o Luis, pensad vosotros en un montón de cosas que hacéis al día y pensad también que la gran mayoría de esas cosas en el fondo son imitación, ya sea porque os han enseñado a hacerlas, pues yo qué sé, a cocinar o a ir al baño, o incluso gestos y expresiones que no son vuestras, que las habéis aprendido, ¿no? Y yo pensaba, guau, qué sensación de vacío, ¿no? Y a un punto en el que el yo no soy yo, el yo soy fragmentos de otro que he ido adhiriendo, ¿no? Y yo no existo, ¿no? Soy una copia de Matrix, ¿no? Una repetición. Mm, y claro, lo pensaba así y luego el propio Tutén, claro, en el libro, en el fondo se está separando aunque separándose imite a filósofos o imite la racionalidad, aunque tú uses la racionalidad por la racionalidad o utilices la razón por imitación, la estás utilizando. Y en el momento en el que utilizas la razón, ya no estás imitando meramente, sino que eres consciente de que estás imitando y eres consciente de que es útil imitar y que es simplemente imitación porque está por encima, es irresistible, ¿no? Por instinto. Eh, y luego pensaba en la cantidad de obras, por ejemplo, que hay de imitación de Cristo, ¿no? Y de cómo en la iglesia se pone siempre el ejemplo de hay que imitar a Cristo, ¿no? Y la típica broma de típico catequista, quizá un poco pasado de vueltas, que dice, pero no llevéis todos sandalias y barba larga y seáis exactamente como Cristo, ¿no? Pero en la idea está en que, o sea, en el momento en el que tú decides imitar algo bueno, y te lo quedas para ti, ya sea Dios, ya sea en este caso, pues yo qué sé, el abrir la caja para coger el alimento, ya es algo, o sea, no es que no seas nada, ¿no? No sé si me he expresado, pero vamos, que digamos que mi crisis durante la lectura la resolví un poco por imitación, supongo, no sé. Vale, Jaime, entonces... Una crisis un poco determinista, ¿no? Es decir, que todo, ahora, bueno, es decir, el hecho de que el ser, el ser de Jaime, el ser que es Jaime, ha sido definido por un montón de cosas, ¿no? Ya un montón de experiencias y al final es difícil saber hasta qué punto Jaime es algo que tú has creado o que te han creado. Pero bueno, Jaime, yo creo que por ejemplo, no sé, a un argumento, contraargumento. No he conocido a nadie que haya sacado tantos libros en un podcast, Jaime. Yo creo que esto no lo puedes haber copiado. Pero eso hace, No, eso no es no, un pero contraargumento, eso establece a Jaime como un líder de los podcasts. como un líder, o bueno, sí, como un. Eh, No, pero al final, es cierto, aparte de que. Aunque Aparte de que a la vez sacar un libro es una imitación, no deja de tratar de imitar ideas. Efectivamente. correcto. Pero a la vez, es decir, cuando hay un progreso, ¿no? Al final, cuando hay un desarrollo nuevo de ideas, es imposible que surjan de algo a no ser que sea un reflejo de algo que ha visto la naturaleza. Pero eso no es, por ejemplo, cualquier tipo de progreso humano, ya sea desarrollo tecnológico, desarrollo, no sé, desarrollo de ideales. Al final, a la aparición de algo nuevo, ¿no? No puede estar basado en la simple copia. Bueno, No, no. él habla también de la contraimitación, es decir, que tú actúas de una manera, yo qué sé, por ejemplo, tu padre es franquista, entonces tú quieres ser de la CUP, oh vaya, qué sorpresa. Pues muchas veces pasa que en el fondo lo que hacen estas luchas dialécticas ideológicas es buscar otro ejemplo. O sea, simplemente lo que hacen es imitar a alguien que le lleva a la contraria a la persona a la que no quieres imitar. Pero sí que has puesto un ejemplo muy concreto que yo creo que ahí es, digamos, es donde desborda, que también lo trata en el libro, lo que pasa es que ahora no me acuerdo exactamente de lo que decía, porque me lo he preparado muy bien el tema. No, pero es el tema de la técnica o la tecnología, que eso no está en la naturaleza. O hay un texto de un renacentista, ya estoy citando, no me acuerdo el nombre, así que no queda tan pedante,
que empieza a decir que no, el arte es imitación de la realidad natural, y de repente dice, pero la técnica no. Porque, por ejemplo, una cuchara no está en la naturaleza. El primer hombre que inventó una cuchara, ¿en qué pensó? ¿En qué se fijó? Claro, lo puedes pensar con el ordenador, lo puedes pensar con las máquinas, pero también es verdad que puedes decir, hombre, una cuchara intenta imitar un poco la mano que Un coge el agua, pelícano. ¿no? O un pelícano, ¿no? O un ordenador, pues yo qué sé, quieres imitar una ventana si quieres, ¿no? De hecho, el lenguaje informático muchas veces es Ujú. prestado, ¿no? Es creado para lo informático, pero que tiene que ver con otros mundos, que si las ventanas, que si los programas. Yo como persona muy familiarizada con el mundo informático, ya sabéis. Por poco no 100%. grabo este programa porque no sabía encender el micro. No hablaremos de eso. Oye, pero Jaime, aquí viene la pregunta difícil, ¿vale? ¿Tú a quién imitas? Hombre, y es que lo tengo siempre clarísimo. De hecho, a mí, cuando empecé a leer el libro, me estaba poniendo incómodo, porque a mí me pone muy nervioso muchas veces cuando me oigo ciertas expresiones que le he oído exactamente a mi padre, que le he oído exactamente a mi hermano mayor, que le he oído exactamente a mis profesores. ¿Qué has oído Incluso, exactamente a Joaquín y a mí? por ejemplo, muchas veces hay gente que dice, es que a veces no distingo, alguna vez nos lo han dicho, no distingo a Luis y a Jaime. Y yo pienso, Creo mierda, que, ¿estaré yo imitándole a él o él me imita a mí? ¿Quién es superior? ¿Quién es aquí el creo que es modelo y la quién voz, es...? que se parecen. Pero estoy intentando o estás intentando imitar el tono de voz, no se puede, ¿no? El timbre o la tesitura, no sé qué es súper particular, no lo sé. Bueno, es igual. La cuestión es que a mí es algo que me escama porque cuando veo porque esto también lo veo en otras personas, va, esto lo has imitado no sé quién, va, qué palo. Enseguida uno se desilusiona. Ya esta persona no es original, porque esto que ha dicho se lo he oído. Hoy me ha pasado con un amigo que de hecho me ha preguntado qué tal 3 veces. Me ha dicho, no me lo creo, que estés bien. No, no porque esté muy jodido, ahora va a parecer que yo estoy hecho polvo, sino porque era un chico del mismo movimiento católico que del chico que os he puesto antes, el ejemplo que os he puesto antes. Ujú. Y yo Pero digo, ¿no va, te parece demasiado intrusivo? Que no me lo creo que estés bien. ¿Y a ti qué te importa, tío? O sea, es como... A la tercera le pego un guantazo. es como- No sé, o bueno, sea, me parece como que O tu sea, estado es una cosa que decides tú yo por un momento he pensado que compartirlo, igual me ¿no? estaba vacilando, o sea, que en el fondo estaba recreando esa actitud que se ve en su movimiento y que, bueno, muchas veces con él me he reído de eso, entonces quizás me estaba haciendo la broma. No le he claro. preguntado porque simplemente he dicho, bueno, te sigo contestando y tú pregúntame las veces que quieras. Eh, o yo qué sé, también me ha dicho una metáfora que justo se la había escuchado a un profesor cuando éramos niños, no sé, hay unos humoristas que tienen muchos podcasts y son muy famosos, los de Todopoderosos, y aquí hay dragones que ves cómo se imitan entre ellos. O sea, por ejemplo, Rodrigo Cortés, que es el miembro del podcast que mejor habla, utiliza expresiones y formas de hablar. Siempre habla, por ejemplo, de un artista y dice, ha llegado a cotas a las que no ha llegado ningún otro en expresividad, ¿no? Entonces ves cómo el resto de miembros del podcast para hablar del artista utilizan la misma expresión, ¿no? Ha llegado a cotas. O, por ejemplo, el humorista, uno de los humoristas que está ahí, que es el presentador, que se llama Arturo González Campos, utilizaba una broma que era de Javier Cansado, que es otro humorista que está ahí, que, bueno, una broma no, es una coletilla que es por lo que sea, ¿no? Cuando tú estás hablando y dices, bueno, por lo que sea, yo qué sé, Napoleón perdió en Rusia, ¿no? Y haces la broma de por lo que sea, y hay un motivo ahí velado, gracioso, pero te dices por lo que sea como si finges irónicamente que no lo sabes, ¿no? Esa es la broma. Pues todos los del programa, incluso el propio Rodrigo, imitan por lo que sea. Y muchos oyentes del programa con los que hablo, hablan también, dicen lo de por lo que sea, ¿no? Se les ha quedado. Y cuando te pasa eso, cuando ves eso, pues te hundes un poco, ¿no? Porque dices, yo pensaba encontrarme con lo original, ¿no? Con lo uno, con lo único, ¿no? Pero claro, luego eres consciente de que eso en el fondo es el arjé, ¿no? Es Dios, es Joaquín. Y lo que te iba a decir con el tema, volviendo al tema de religión y las copias, ¿tú crees que, por ejemplo, al hablar de los dogmas religiosos, al hablar del mensaje que se transmitió en el momento pues, de que hubo una aparición divina, sea el caso pues, de Jesucristo, o el caso pues, no sé, de Mohammed o de quien sea, ¿tú crees que, por ejemplo, el mensaje que se transmite no está de alguna forma muy vinculado a la realidad actual? Es decir, al final esas ideas que se transmiten están basadas en la situación actual. ¿No? Es decir, por ejemplo, Mohammed dice, pues no comas cerdo, no dices, no te comas, es como si, o sea, como forma de copia,
a la hora de transmitir los dogmas como que se basan en lo que ellos han percibido, en lo que ellos han visto, ¿no? Es como la falta de lo divino, porque está percibido en ese momento, porque muchas de las cosas que se transmiten es algo, problemas actuales, ¿no? De ese momento. Ellos lo ven, lo perciben y como intentan pues, proponer una solución. Pero, por ejemplo, raro sería que Muhammad dijera, en vez de que no comas cerdo, dijera no comas pues jaguares. Sería muy raro, claro, le diría, coño, ¿cómo coño lo has sabido? Pues, ¿sabes? Pero el problema es que a la hora que transmiten estas cosas, pues al final se basan en los problemas que ellos tienen en ese momento para decir, oye, tengo una solución, chicos. Yo creo que aquí se pueden distinguir dos cosas. Una sería, pues esto, ¿no? Lo que podría ser la consagración de normas o darle un contenido religioso a normas que parecen estar pues muy vinculadas a un periodo concreto, ¿no? Pues por el hecho, esta misma que decías, ¿no? Pues que el cerdo en esa época pues provocaba una serie de enfermedades y era recomendable no tomarlo, ¿no? Entonces parece que puede haber una correlación entre que se estableciera eso como voluntad de Dios y a la vez que tuviera un beneficio de salud pues para todos aquellos que tuvieran esa religión. Y otra es aquellas normas que no están tan vinculadas a esa época, sino bueno, que son más universales. Y ahí creo que, o sea, por ejemplo, los 10 mandamientos, o sea, lo de no matarás no es una cuestión de cada época, a no ser que te pongas a deconstruir muchísimo. Pero hay que... Es verdad que son muy ambiguos, los 10 mandamientos. Claro, oye, A ver, no matarás no es ambiguo, Joaquín, o sea... No, pero es ambiguo a la hora de decir, o sea, que no es algo, no es tan específico como puede ser una ley que esté escrita en el Corán. O sea, es decir, cuando tú dices no matarás, pues claro, el Corán te dice cosas como no apostarás a los dados. O no, ¿sabes? Claro. Sí, sí, no dijeron no matarás ni a una mosca, ¿no? Exacto, no matarás a tu tío Gerardo. Hostia. Tío, ¿sabes que mi tío se llama Gerardo? Estoy flipando. Sí que es concreto el mandamiento. No, pero claro, o sea, que no llorarás, no trata bien a tu madre, ¿sabes? Yo qué sé, no pegues, no... Bueno, es que lo sé, no estás dando a ver qué me lo estoy inventando, pero... No, pero es por eso mismo, Joaquín. O sea, por lo general, el catolicismo tiende a tener normas que son más bien principios, pero ejemplo, en muchos casos, son más generales. Verdad, pero, por ejemplo, si te vas al Antiguo Testamento y empiezas a mirar datos que se exponen y cosas como muy de la época, que a día de hoy no tienen ningún tipo de significado. O sea, no se pueden trasladar muchas de las cosas que dice el Antiguo Testamento a día de hoy porque realmente son... yo qué sé, podrías... No, la verdad es que no conozco muchos fragmentos, pero seguro que lo de alguno. Sí, por ejemplo, el caso más claro es la circuncisión, ¿no? O sea, que en esa época tenía sentido. Sí, o sea, parece que son normas que tenían un sentido en un momento determinado y han dejado de tenerlo. Al menos entiendo que por eso el catolicismo pues deja de observarlas, ¿no? Porque supera aquellas normas que entiende que no son esenciales para la realización de la religión. Sí, pero también juega con la imitación, ¿eh? O sea, una de las cosas más interesantes del Evangelio, para mí, es cómo Jesús va jugando con imágenes del Antiguo Testamento, que si la higuera, que si el templo, o sea, repite muchos salmos de memoria, está hablando muchas veces de frases que dijeron profetas siglos antes que él o que a lo mejor tenían un sentido concreto y él las actualiza de una manera muy interesante. O sea, la cosa más bestia, más salvaje es la víctima de reconciliación, es decir, que Cristo diga, no, yo soy el Cordero, ¿no? Yo soy el Cordero que sirve para reconciliarlos con Dios. Y además soy el mismo Dios. Los judíos tienen la tradición de sellar pactos o de reconciliar, no sé, yo creo que de penitencia, que era abrir un cordero por la mitad y no sé, incluso en la misa la propia hostia se parte por la mitad. O sea que hay repeticiones muy en la propia misa católica, repeticiones de los sacrificios que hacían los judíos, porque en el fondo Dios también dialoga con la imitación. Es decir, la gracia es que tú imitas lo que realmente es, o sea, el ser absoluto que es Dios, pero claro, de una manera imperfecta, ¿no? Y lo grandioso para mí del catolicismo es que Dios a la vez, para salvarte y para hacer que le imites, utiliza un método que tú puedas entender imitando lo que hacían los seres humanos en ese momento. Y actualiza, digamos, el sacrificio copiando formas que para nosotros son meras formas,
pero él le da un sentido trascendente. Pero claro, él está repitiendo lo que están haciendo los hombres en su época, o lo del vino, o lo de lavar los pies, las manos, Claro. un montón de signos, de gestos. La liturgia, de hecho, es que es eso, parecen chorradas sin importancia, pero es porque Dios habla a través de la imitación incluso del propio hombre. Sí, Luis, perdona. No, que sí, que sí. O sea, hay una actualización, ¿no? de lo anterior, que por imitación y eso, y luego una superación de aquello que no es esencial. Y luego una cosa que me parece que sí que es interesante, porque de hecho tuve una conversación sobre esto en Oxford, que es sobre, es verdad que muchas veces, o sea, lo que hace el Evangelio es pone metáforas, ¿no? Que son parábolas, que lo que hace es precisamente que no queden vinculadas solo a la época, a pesar de que las formas sean de la época, pero que se puedan aplicar a cualquier época, y establece principios, o sea, normas abstractas que necesitan determinarse para cada caso concreto, ¿no? Un caso muy claro, que es el caso que surgió cuando yo estaba en Inglaterra, era el de poner la otra mejilla. Pero creo que es súper evidente, ¿no? Es decir, vale, o sea, si tu hermano es algo así, ¿no? Jaime, corrígeme porque tampoco lo tengo otra vez tan fresco. Si tu hermano te pega, o sea, tú le pones la otra mejilla. O sea, va por aquí la norma, ¿no? Creo que sí, pero tampoco lo tengo muy fresco ya. Entonces, lo que estábamos hablando, o sea, era una conversación un poquito pesimista, ¿vale? Porque era un hombre que se dedicaba a preparar Poner la otra mejilla constantemente, ¿no? Hasta los huevos. Ya, no, era un hombre que se dedicaba a preparar la sociedad por si había un ataque nuclear, ¿vale? Entonces, era una fundación que lo que estaba era buscando cómo se podía sobrevivir. O sea, qué pasos había que tomar una vez que había un desastre nuclear. Y Ser eso cucarachas, implicaba... ¿no? ¿Ser qué? Cucarachas. Ser como las cucarachas. Convertirnos en cucarachas. Entonces nos explicó consecuencias, invernos nucleares, o sea, un tema bastante complicado, o sea, ojalá no pase. En cualquier caso, uno de los que estaba ahí, no este, era profesor en un colegio de Oxford, pero, o sea, no de la universidad, sino un colegio. Y dijo, claro, es que nosotros, ante la amenaza de Rusia, no podemos amenazar nosotros también con otra arma nuclear, porque ya lo decía Jesús, hay que poner la otra mejilla, ¿sabes? Entonces, yo en ese momento cortocircuité y pensé, bueno, yo le dije, oye, o sea, a mí me parece que no, este principio no se aplica en este caso concreto, ¿sabes? O sea, sobre todo porque no se puede poner la otra mejilla cuando no tienes ninguna mejilla, ni familia, ni territorio, porque te han destrozado, ¿sabes? Es decir, claro, o sea, yo creo que aquí, o sea, es tremendamente aplicable a diferentes contextos, pero a la vez uno ha de tener herramientas para interpretar y aplicar a cada caso concreto principios que son abstractos, o sea, porque se pueden llegar a súper absurdos, absurdos que es lo que decía Nietzsche, ¿no? Al final, una de las críticas de Nietzsche al cristianismo es que parecen como una moral de esclavos, ¿no? Y claro, si tú vas con esta actitud bueno, pues yo siempre pongo la otra mejilla y ya está, siempre me dejo. ¿Me van a esclavizar? Pues pongo la otra mejilla, ya está. A mi familia también, bueno, ya lo dijo Jesús, la otra mejilla. Claro, este evidentemente no es el caso, ¿no? O sea, es decir, o sea, evidentemente tiene una aplicabilidad de pues, el hermano y demás, que ahora mismo pues, tendría que ponerme a pensar, pero probablemente es más en términos amistosos, ¿no? En términos familiares, no en términos bélicos e internacionales. Pero bueno, eso era un poco para Bueno, explicar la problemática. en el caso de Rusia se podría discutir el tema de que si Rusia decidiera enviar misiles a destruir al resto, a destruir un ataque masivo nuclear, si Estados Unidos debería responder de la misma forma, ¿no? Al final estamos hablando ya de la extinción del ser humano. O sea, sí, o sea, yo no te digo... ya que al final, si vas a morir, ¿qué más te das matar al enemigo? Ya es un punto ya de venganza post-mortem que no tiene ningún tipo de sentido. Al final estás acabando con la raza humana. Entonces, Sí, o sea, yo no decía que no fuera discutible. No, entiendo o sea, lo que has decía dicho, es que entiendo el ese mensaje. principio no se aplica a este caso concreto. Otra cosa es lo complicado que resulta eso. Es verdad, o sea, tanto Estados Unidos como Rusia se pueden destruir y las consecuencias no solo se limitarán a estos dos países porque llegan al resto. O sea, ahí me dijeron que si en Rusia ponen guerra, o sea, si destruyen Rusia, el invierno demográfico puede llegar tranquilamente a España. O sea, es verdad que llegaría con mucha menos fuerza que Alemania o Francia. Pues por suerte tenemos los Pirineos, pero llegaría. Entonces, ¿cómo actuamos ante estas circunstancias? ¿Alguien está haciendo algo para este caso? Pues en principio, excepto esta fundación, nadie está haciendo nada. Lo que decía en esta fundación es que si en caso de que se decidiéramos volar Rusia,
la contaminación, la contaminación bueno, la contaminación nuclear llegaría posiblemente hasta España, ¿no? Sí. Entiendo, claro. O sea, llegaría mermado, o sea, no afectaría tanto, pero sí. Habría generaciones Vale, bueno. ¿Has dicho invierno demográfico? ¿Te referías a invierno nuclear o Debe es ser que eso, te invierno refieres nuclear. Es que es una conversación que tuve hace un mes. igual la radiación nos deja a todos estériles, entonces invierno demográfico todavía peor del que No, se debe ser nuclear, perdón. Bueno. Sí, no es. Digo demográfico, pero es nuclear. No, es que yo no tengo ni idea de lo que es, pero has dicho nuclear al principio y ahora has dicho. Pero una cosa, o sea, un paréntesis, y si queréis luego hablamos seriamente de la guerra de Ucrania. O sea, a mí me acribilláis, me crucificáis por citar un libro y Luis lo que hace es citar una conversación en off. Entonces, claro, la autoridad de esa conversación ya es espectacular. A lo mejor la tuvo con personas nimias, ¿no? Una fundación, vale, sí, pero podrías haberla tenido con, yo qué sé, con... Espejo. Sí, no es por desprestigiar, pero igual la tuviste no sé, con el ascensorista o con el basurero, yo qué sé. Y es una conversación que ya cobra un aire intelectual espectacular porque es en Oxford. No, Y claro, tiene- estoy de acuerdo. Si dice Oxford, entonces dices, hostia. Ya lo hice con el acento, entonces ya lo que diga va a misa, ¿no? Esto en Oxford, conocí a un tío papel peculiar. Luis, cállate ya, tío, venga. Oye, pues entonces, Luis, podríamos decir que tu tema es una guerra nuclear. O sea, ¿quieres que hablemos de eso? Va a salir iba a hablar una de. película, ¿eh? Ah, sí. Va a ser una película sobre Oppenheimer. Genial. Se dice así, ¿no? Bueno, con actorazos. Y la película es de. Ay, se me ha olvidado. Pero bueno, que saldrá, me parece que en verano de 2023, una cosa así. Te esperarás que salga el libro, Jaime, ¿o qué? Yo me voy a No. esperar a citar. No, pero ya. Pero más aparte, yo es con el tema de. A ver, yo lo que no he entendido con el tema nuclear es un tema tan delicado y un tema que hay tantos factores ya y además que la gente lo tiene muy claro, ¿no? Y que antes que le preguntar a cualquiera y todo el mundo tiene una expresión muy clara. O sea, habría que invadir Rusia, habría que no sé qué, todo el mundo es un estratega militar, que debe ser así como Pero- los cuñados se meten en temas así más delicados, el tema de estrategia militar a nivel o estrategia geopolítica, todo el mundo sabe. Le puedes preguntar a cualquiera y todo el mundo te da su opinión. Es que A no mí, tengo ni idea. ¿Eh? como persona experta, no. Yo habiendo una de las cosas que más me sorprendía estudiando en la uni, en una universidad de izquierdas, es que los profesores por lo general estaban en contra de cualquier poder nuclear, pero te daban lecturas de historiadores normalmente que hablaban, cuando estudiamos la Guerra Fría, que hablaban del éxito de la Guerra Fría como un periodo de paz consecuencia de la amenaza. O sea, es decir, los perros, el perro grande de Rusia y el perro grande de la URSS y el perro grande de Estados Unidos, se enseñaban los dientes y nunca se llegaban a morder, ¿no? Y porque sabían que la dentellada sería mortal, ¿no? Entonces, como sabes que el ataque nuclear va a ser o sea, va a determinar toda la guerra, puedes amenazar con lanzarlo, pero nunca lanzarlo porque eso implicaría la aniquilación mutua. Entonces, yo, historiadores más de centro izquierda, que si Tony Judd o de más de derechas como Comellas, un montón de historiadores que todos te dicen, sí, o sea, el siglo XX, perdón, la segunda mitad del siglo XX o la Guerra Fría es un periodo de paz en Europa, en Occidente, aunque haya guerras alrededor, porque la amenaza nuclear nos aseguraba la vida. Y hay historiadores también que dicen que el hecho de que Estados Unidos lance la bomba en un Japón casi rendido tenía mucho que ver con, como decía un profesor de la universidad, demostrarle a Estados Unidos a ver aquí la té més grossa, a ver quién la tiene, a Estados Unidos no, a la URSS, a ver quién la té més grossa, a ver quién la tiene más grande. Y que eso, digamos, permitió a la URSS pensar, no somos los únicos que estamos zumbados, ¿no? Los estadounidenses también son capaces de lanzar la bomba atómica. Y eso es lo que equilibró el tablero. Yo no tengo ni idea, ¿eh? No me voy a posicionar sobre eso, pero me sorprende cómo tantos historiadores dicen, no, es que la Guerra Pero Fría en 1945 creo que la URSS no estaba Lo todavía tenían. pensando. Sí, la URSS no había desarrollado la bomba Claro, atómica. no. Me parece que la Aparte, desarrollaron en fueron los los 50. primeros y de lejos. Luego fue. Sí, no estaban en esa Da posición. igual. Todavía. O sea, quiero decir que el proceso de la Guerra Fría es Estados Unidos lo ha lanzado, o sea, digamos, perdón, igual la URSS no tenemos por qué decir que estuviera, digamos, que fuera más inmoral. Yo lo pienso que sí, por su comportamiento en la Segunda Guerra Mundial y lo que hizo en Alemania. Pero bueno, es igual. Que la URSS vea que Estados Unidos es capaz de lanzar una bomba atómica
puede asustarle. En el momento en el que la URSS desarrolla armamento nuclear, el hecho de que Estados Unidos la haya lanzado ya en Japón asegura que Estados Unidos no va a dudar en lanzarla, no va a dudar en usarla. Y entonces eso es lo que equilibra la balanza. O sea, eso es seguro. O sea, que otra cosa es que la tuvieran antes o después. Pero el hecho de la amenaza constante, la amenaza mutua, para muchos historiadores es la garantía de la paz, la garantía de que ambos contendientes no entrasen en una guerra directa nunca. ¿Sabes? Tiene sentido, igual que el uso de una guerra nuclear en Ucrania tiene efectos no solo en Rusia, sino en la propia legitimación que está buscando Putin en la batalla, porque él lo plantea como una liberación de Ucrania de las fuerzas nazis o fascistas. Entonces, si tú tiras una bomba nuclear, pues estás matando a toda la población, primer punto, y segundo punto, también afecta a Rusia, porque al final, como he comentado antes, tiene efectos más allá de las fronteras de los países, porque se extiende, ¿no? La radiación y demás. Entonces, no parece que nadie vaya a utilizar esto. Y tendría mucho menos sentido. Sí, no creo que se vaya a utilizar. Pero estoy contigo, Joaquín. Yo creo que son equilibrios súper delicados y que no hay una respuesta clara al respecto. A ver, a mí lo que me preocupa, aparte de obviamente, de la situación actual, de los cientos de muertos diarios, pues de la situación económica que ha dejado todo este tema y la posible crisis de recursos que va a haber en Europa, a futuro me preocupa una especie de distanciamiento entre la sociedad rusa, la sociedad más oriental, que sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Las generaciones del futuro. Este año ya no es un daño que no se va a reparar ahora, es un daño que no se reparará en cientos de años, ¿no? Es lo que estos años de reconciliación que ha habido después de la Guerra Fría, que parecía que Rusia y Europa ya podían ir de la mano casi juntos, ¿no? Igual que incluso un presidente, un expresidente ruso bromeó incluso con unirse a la OTAN. Esto ya es implanteable. También es verdad que yo lo digo desde mi opinión, o sea, hasta hace un segundo criticando a la gente, pero sobre todo lo digo yo que desde mi humilde opinión tengo la sensación de que va a haber mucho daño a futuro, en el sentido de que las futuras generaciones rusas pues, crecerán con un sentimiento aparte de la propaganda que está habiendo ahora, ¿no? Que se ha demostrado que varios métodos de propaganda, sobre todo los chavales más jóvenes, crecerán radicalizados, crecerán aparte aislados, ¿no? Oyendo de las duras sanciones de los enemigos europeos o de los enemigos americanos que han empobrecido su país. Está creando pues una separación casi geográfica, es decir, la parte oeste y la parte oriente y la parte occidental, que le veo poco futuro. Le veo que no hay una solución a corto plazo. Es decir, por mucho que la guerra acabara ahora, esto va a continuar durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Tiene pinta. Oye, mi tema no iba por aquí, de todas formas. No iba por ahí. No, o sea, Jaime como que me lo ha impuesto porque... Yo pensaba que no había un tema concreto. Bueno, dale tu tema. No, el tema, se me ha ocurrido durante el podcast. Vale. ¿Qué tema podía hablar? Es también una experiencia que tuve en Oxford. Bueno. Perdona, yo no os he dicho que toda esta idea que tuve, que he comentado ahora, la tuve en Oxford. No se lo he dicho. La tuve viajando en un barco en Oxford. Pues, o sea, esto es sobre la cocina de Oxford. Bueno, en general la cocina inglesa. O sea, como sabréis, o sea, en Inglaterra para comer bien tienes que pagar mucho, ¿vale? Pero hablo mucho. Y tiene que ser para el billete de avión, ¿quieres decir? No. No precisamente.
O sea, una de las cosas que me ha pasado en Inglaterra, y yo creo que es algo bastante generalizado, cualquier persona que haya probado la cocina mediterránea, es que la cocina en Inglaterra, pues deja mucho que desear, ¿vale? Entonces, una de las veces, o sea, en Oxford también una de las cosas que tienes es que vas conociendo constantemente a nuevas personas. Y en vez de explicar constantemente a qué te dedicas, durante un tiempo me dediqué a explicar que, o sea, que en vez de hacer un doctorado, era un chef. Entonces, o sea, la broma iba por aquí, ¿vale? O sea, les decía, no, yo soy chef. O sea, me Lo hacías dedico para a... practicar inglés, ¿no? Porque si siempre explicas la misma historia, claro, el mismo vocabulario, ¿no? Claro. Voy a ampliar O sea, mis tenía varios facetas. motivos. Otra era para no aburrirme explicando mi tesis como 100 veces. Entonces, les decía, soy chef. Y yo desde pequeño, desde que tenía, ya más era una historia más o menos elaborada, desde los 16 años estoy obsesionado con encontrar el plato perfecto. O sea, yo nací en Barcelona y he estado desde entonces trabajando en diferentes restaurantes y viajando por todo el mundo. O sea, Singapur, India, he estado en toda América. O sea, dime un país, he estado. He estado estudiando todos los platos para ver y con la obsesión de encontrar cuál es el mejor plato posible. Y por fin lo he encontrado aquí en Oxford. Entonces, entonces esto dejaba como al otro pues perplejo, ¿no? Diciendo, Y, ¿cómo es posible? y si te preguntaban cuál era el plato, tú, ¿quién comía? Aquí está culo, el culo. El culo de mi El director comer de tesis. culo. Comer culo. No. O sea, el plato era mejor. Era fish and chips, ¿sabes? Fish and chips es el plato clásico de Londres, que es pez y, General, ¿no? De toda y Inglaterra. patatas fritos. Sí, de Inglaterra, sí, sí. Entonces, claro, o sea, en función de la capacidad de entender la broma, pues algunos se quedaban como muy impresionados de fish and chips. Entonces, si no se reían directamente, yo seguía diciendo que, bueno, que era un arte tradicional muy complicado y les explicaba más o menos que había estado estudiando. Pero al final me acababa riendo yo y les contaba que no. O sea, evidentemente era una broma que no continuaba. O sea, no me quedaba como No el hay gente, chef, ¿no? Que no siga pensando que es chef, ¿no? que soy chef. Mm. No. Bueno, pues la verdad es que al lado de mi casa han abierto un sitio aquí en Barcelona de fish and chips. De fish and Son chips. dos amigos de que fueron a Inglaterra y tal cual te lo venden, ¿eh? Que de pura encontraron la técnica perfecta, del rebozado perfecto, la salsa perfecta. Y, o sea, no es caro, pero para tomarte una tapa de fish and chips no es barato tampoco. Y luego tienen cervezas artesanas y tal, es todo como muy hipster. Y sí, Me sí, es acabas de tal cual. matar. O sea, llevo Tienes todo que este ir. tiempo pensando que la comida inglesa no se exportaba por una razón y ahora está al lado de tu Bueno, casa. veremos si se hunde o no se hunde. Está en la plaza Joaquín Fulguerolas, en la parada de ferrocarril del Puchet. Mira, Y yo te voy a puedes ir decir. y... Dime, Y dime. pedir un No, no, fish que and yo he chips. estado en un fish and chips en Barcelona con luces, un local de luces moradas, como si fuera una discoteca o un club de striptease, que tenía portero en la puerta. Imagínate Para lo que no se raro del sitio. llevaran, para que no se llevaran el pescado, ¿verdad? No entendí muy bien. Yo iba a ir con la parienta y miramos y había el portero y no, se hemos equivocado, no puede ser. No, fish and chips, portero en la puerta, luces moradas dentro. No sé, y no acabo de entender. Orgullo nacional, Joaquín. Orgullo Bueno, pero nacional. es verdad que el tema de Si la... no te gusta, te da hostia. En la cuenta esta de Twitter de Out of Context Brit o British Out of... No sé cómo es, no me acuerdo. Sí. No Context Brit, no sé cómo lo dicen. Pero bueno, que siempre hacen mucha broma de esto, ¿no? Y entonces dice, típica cena. Y entonces sale una rebanada de pan Bimbo y unas beans de lata, ¿sabes? Tiradas. Y unos chetos, ¿no? O sea, todo así, ¿no? Que comen fatal y tal. Pero lo contrario, hacer sagrado la gastronomía es un poco absurdo también. En el libro este de Imitación del Hombre, Ferran Tuten habla también de la gastronomía y dice que el arte contemporáneo, no, que la gastronomía ha imitado el arte contemporáneo, ¿no? Ahora que sí, Ferran Adrià, bueno, Ferran Adrià ya lleva mucho tiempo, ¿no? Pero esta actitud de los chefs muchas veces es la actitud de los artistas, ¿no? De genios incomprendidos que hacen cosas que al vulgo o al populacho les parece una chorrada y dice, ¿no? Dice, la gastronomía está imitando cada vez más al arte contemporáneo, si es que el arte contemporáneo fue alguna vez algo distinto a la gastronomía. Pero es verdad, o sea, ir con aires de superioridad, ¿no? De intelectual ante la gastronomía,
¿no? Y decir, este restaurante es superior, porque es verdad que las comidas te pueden ensalzar el alma, ¿no? Y te pueden edificar, pero llegamos a un punto, a un nivel de, no sé, exacerbación, de exageración de lo que es comerte un plato que, no sé, el otro extremo. Esto que me dices me recuerda un poco a lo que estaba pasando el otro día, que me pasa bastante, que es el hecho del encarecimiento del gusto. Es decir, a lo mejor no es la forma correcta de decirlo, pero que cada vez se te va lo de que cada vez tienes gustos más caros, más extravagantes, te va refinando el gusto. Y a veces me doy cuenta, y cuando me planteo el porque de situaciones, porque muchas veces no encuentro la respuesta. Es decir, ¿por qué cada vez... por ejemplo, un ejemplo claro es el tema del whisky, ¿no? El tema del whisky, que es una bebida terrible, una bebida que a vosotros os encanta, una bebida que cada vez bebéis, pues, lo mejor es el nuevo whisky más caro, el nuevo... Al final, ya no sé hasta qué punto esta diferenciación del whisky o esta nueva necesidad que habéis desarrollado con el cada vez un whisky más caro, es algo que vosotros apreciáis o que ha sido pues a lo mejor una copia de alguien, he dicho, oye, este whisky sabe mejor, este whisky no sé qué, y con la comida pasa lo mismo, es decir, a lo mejor cada vez que a lo mejor si no jamás hubiera comido un buen restaurante, sería muy puto feliz comiendo mi puto burger del McDonald's. Es un problema, Jaime. Es un problema. A ver, yo creo que tiene un poco de las dos. O sea, hay un punto de imitación, pero luego hay un punto que objetivamente la calidad es mejor. Sí, pero ¿lo necesitarías? O sea, si jamás lo hubieras probado, jamás lo hubieras visto, es ese whisky de 100 pavos, ¿lo necesitarías en tu vida? No. No, pero tampoco creo que lo necesite igualmente. Bueno, pero lo deseas. Al final Sí. Sí, lo deseo, Joaquín. lo Lo deseo. deseas. Lo deseas, yo lo sé que lo deseas. Sí, bueno, hay un elemento de marketing también y de vender estos productos, porque al final aquí ya entramos que el precio es Claro. una construcción al final, ¿no? O sea, es decir, Pero con lo que en dice mucho... Jaime, de que esto de que al final que no hay que ensalzar la comida, pues que al final se puede ensalzar cualquier cosa. Entonces, ensalzar las bambas, que sé, cualquier cosa. Los Puto libros. cromo, o las cartas de Pokémon ahora que valen no sé cuántos miles de euros. Sí, yo tuve un amigo que creo que se ha hecho de oro porque las guardaba su madre, un amigo de 30 y pico años, las guardaba en casa de sus padres, las fue a buscar y creo que se va a sacar un pico Sí. gracias a esto. Sí, No, pero es verdad que hay un punto de esnovismo y de hecho es el absurdo, el esnovismo extremo. Pero es que yo te estoy hablando de la famosa tortilla deconstruida, te estoy hablando de chupitos no sé, de melón con jamón en vez de comer del melón con jamón. Estoy hablando de llegar a extremos. En el caso del whisky, no sé, a mí yo, por ejemplo, no me he tomado muchos whiskies de 100 pavos, de hecho creo que solo una vez en mi vida y no me acuerdo exactamente de qué sabía, ¿no? Pero, pero en el caso del whisky o en el vino, a mí me pasó, ¿os acordáis que en Navidades hablábamos de los vinos y tal, los precios? Vosotros en plan coña me decíais que me gastaba mucho la pasta y no es verdad. Fui a una tienda de vinos diferente a la que suelo ir y el tipo me dijo algo que en el fondo ya me habían dicho otros, pero me lo dijo muy claramente. Me dijo, mira, para según qué paladares, que son la mayoría, a partir de este precio, todo va a estar bueno. Todo te va a saber bien. No me dijo por el precio, ni mucho menos, ¿eh? Él se refería a la calidad. Luego ya hay ciertos matices indescriptibles o ciertas cosas que ya es el puñetero logo, lo que tú quieras. Pero que a partir de un precio concreto, que era bastante accesible, todo está bueno. Claro, no es lo mismo el Burger King que distintos lugares de cocina, de alta cocina, o de cocina normal, donde puedes comerte un solomillo, puedes comerte un filete, puedes comerte cosas que al final dependen también, o una paella, de si la haces bien o mal. Pero que no es blanco-negro, no es o burger del Burger King o te comes aire en el restaurante de Ferran Adrià. No, pese a que estoy de acuerdo, también estoy diciendo que el hecho de que si tú jamás hubieras descubierto, solo existía el vino Don Simón, a lo mejor el vino Don Simón te llegaría el momento y dirías, ¡buah! ¡Qué bueno este vino, tú! ¡Qué calidad, qué todo! ¡Qué sabor, qué fresco! Y ahora es el hecho que puedas comparar con otras cosas lo que te... bueno, no. Lo veo más así. No, es verdad, no sé quién me dijo, creo que fue mi hermano. ¿Qué precio era? O sea, yo hablando del vino, volviendo al tema del vino, yo fui
también fue a Una vinoteca, ¿no? bueno, a una biblioteca, no, a una ruta por un viñedo y el agricultor, no, el bendito, el que cultivaba el vino, me dijo que el vino caro simplemente es un vino con un sabor específico. No es mejor es mejor a un vino de 6 euros. En ningún tipo o sea, aparte, o sea, el vino más caro simplemente es más difícil de producir. Y ya está. Qué triste, ¿no? ¿Y el tío este vendía un vino a 6 euros o vendía vino? Vendía vino a euros, vendía esto. Dije, sí, sí. De hecho, el vino más caro es el que se produce con la uva más pobre, con el suelo más pobre, porque es raro, pero es así. No, yo te iba a decir que a mí alguien me había dicho que el sabor del vino y de otros platos muchas veces se puede argumentar si es mejor o no por asociación. Y de hecho hay una app de vino, ¿no? Que te dice esto sabe a pera, a manzana, de vino blanco, ¿no? Y no hay pera ni manzana en los ingredientes, ¿no? Pero te recuerda el sabor a la pera, a la manzana, o te recuerda el sabor del whisky, por ejemplo, a Luis y a mí que nos encantan los ahumados, los whiskies ahumados, el sabor a humo, ¿no? O incluso a sal en algún whisky que se produce en el mar, pues no sé, igual no, o sea, no sé cómo decirlo. Te impacta, te impresiona y te gusta, ya está, no hay más. O sea, no vas a decir, oye, ahora me siento elevado a otro mundo y no haría otra cosa más que estar en este momento. No te vas a poner a escribir un libro, ¿no? Pero simplemente que es una sensación que te gusta y que persigues, ya está, no hay más. Yo, para acabar, porque ya estamos un poco al final, el otro día fui a un restaurante en Barcelona y el señor nos vendió, o sea, el camarero nos vendió el vino diciéndonos que cuando probaba ese vino, o sea, es la cosa más surrealista que he escuchado, que cuando probaba ese vino era un vino francés, era como estar en Francia viendo una jirafa. Y luego nos miró y nos dijo, y en Francia no hay jirafas. Fijaros lo auténtico que es esto. Y nosotros, ¿Qué estábamos llevará el vino este, no? el vino no sé, pero este hombre. La cuestión es, ¿os convenció? ¿Compraste el vino? O sea, No, porque ya la habíamos pedido. O sea, ¿y qué tal? A ver, Jaime, las jirafas en París? Dime. Jaime, a ti te dicen que vas a experimentar ver jirafas en Francia y lo coges, tío. Yo no. ¿Sabes a qué me ha recordado? A una escena de La gran belleza de Sorrentino. Que el tío al lado del Coliseo, en plena Roma, se encuentra a un mago intentando hacer desaparecer una jirafa. Y te vuelves loquísimo, no entiendes nada. Luego al final de la película entiendes un poco por dónde iba la escena, pero vamos, que también es como si hubieras bebido el vino ese. Una jirafa en mitad de Roma. Si viene un camarero y te dice, este vino sabe a Francia con jirafas, le digo, colega, me vas a meter... No estás en un restaurante. ¿Qué me has metido en el vino? Pero lo Sal de mejor, ahí, corre. lo mejor es la pausa dramática. Te mira y en Francia no hay jirafas. Pero esto es cierto, Luis. ¿Cuánta salsa hay en esta historia? A ver, o sea, si te soy sincero, yo creo que es cierta. Lo que pasa es que lo dijo en inglés. Ah, amigo. Y yo entendí jirafa en inglés, pero hablaba muy mal inglés. Entonces podría ser otra cosa. Pero me gusta la historia, la verdad. O sea, como tal. Entonces no me la estoy cuestionando. Pero sí, era un camarero español que chapurreaba el inglés y tal vez quería, en vez de jirafa, quiso decir otra cosa. Pero sí que acabó diciendo, y en Francia no hay cualquier cosa que se parezca a jirafa en inglés. Giraffe, no sé. O sea, pero bueno, para el propósito de la historia, creo que ha sido bonito. En cualquier caso, oye, acabamos aquí, si os parece. Hombre, hemos hablado de imitación, de nuclear y de gastronomía. Es que somos unos maestros. De todo. Joaquín no ha sacado su tema, pero... ¿Cómo que no? Pero ¿sabes por qué, Jaime? Porque tú ya has dicho que es el más exitoso y entonces cobra más por sus temas ahora. Sí, nos lo cobra aparte, ¿no? Exacto. Correcto. Con IVA. Entonces, hay un suplemento porque Joaquín saque tema. No, mi tema está en Patreon. Está en Patreon. Si te suscribes, hay podcast que hace solo Joaquín en el que explica su tema.
Muy bien, oye, os lo dejamos aquí, si os parece. Correcto. Molt bé. Venga, un fuerte abrazo a todos. Chao.